Eh, Santiago Humano y Resiliente. Esto corresponde a la estrategia de resiliencia que se va a lanzar el próximo martes. Voy a dar como un avance y les voy a contar hoy día el contexto en que se ha ido dando este desarrollo. Lo primero, la estrategia de resiliencia surge en un contexto de mirar este Santiago y un área metropolitana donde viven hoy día ya más de 7 millones de personas, donde hay una concentración de población de un 40% de todo el país, donde el 97% de los habitantes viven en la zona urbana, más allá de que tenemos 18 municipios rurales que tienen el 13% de la población de la región, pero que viven la mayoría de esas personas en la área urbana de esas comunas rurales. Por eso hablamos de ese nivel de urbanización, que tenemos además una concentración además del 45% del PIB de todo el país en producción. Hay cosas que poca gente sabe, concentramos el 28%, por ejemplo, de la producción de hortalizas de todo el país, y ahí el tema de agua y todo lo que tiene que ver con eso es bien crítico en la región metropolitana, que es más invisible, así como la producción minera, que también bordea casi el 29-30% de producción en la región, y que uno lo sabe más por el tema de los glaciares, pero menos por el tema del aporte al desarrollo económico. En ese sentido, la estrategia regional y esta de desarrollo que está vigente y que es la cual lideran en todas las regiones y que es un documento oficial, digamos, fue construida hace, yo creo, casi 8 años en un proceso que tuvo una asistencia técnica del PNUD, entonces toda la incorporación de esta mirada del índice de desarrollo humano. En ese contexto, lo que hizo la estrategia de resiliencia en este proceso fue no inventar la rueda, sino que recoger y poder hacer un trabajo más bien de lo que ya venía trabajando las regiones, el sector público, el sector privado y el mundo académico, de manera de poder incorporar eso. Y hay una situación de base y es poder de generar una estrategia para una región tremendamente desigual. Este es un plano de distribución socioeconómica donde vemos que efectivamente hay una concentración de la riqueza en 6 comunas respecto de las 34 del área urbana de la región metropolitana, y ese sentido de inequidad social, inequidad socioespacial, hace que la manera de formular políticas públicas y cómo se tiene que pensar la estrategia fue como una condición de base bien importante. Tenemos hoy día casi 50.000 familias en Santiago que tienen un acceso eficiente al transporte público. Lo que hace el mapa, entre más gris, es más deficiente. Entonces, lo que ven bien rojo y bien intenso es el eje central Alameda, Providencia, Coquimbo, que está muy asociado a cómo se planificó o no se planificó esta ciudad, y está muy conectado al tema de la ausencia o no de gobernanza de autonomía metropolitana, que dice dónde tenemos concentradas las áreas de trabajo, educacionales y dónde vive la gente, o por mucho tiempo donde se planificó que se distribuía el tema de la población, sobre todo la población más vulnerable y de menores recursos, que finalmente son los que más se afectan cuando hay un déficit en el estándar de los bienes públicos a los cuales puedan acceder. Por otro lado, tenemos esto también al ser inequitativo, porque si uno mira Chile es un país, y si mira Santiago es una ciudad que le va bien en los rankings de seguridad, en los rankings de Smart City, en los rankings en general. Es una ciudad de promedio. Y en ese sentido, el promedio de áreas verdes por habitante no es malo respecto al estándar 4 o 5, pero si uno hace el doble clic, claro, tenemos zonas en la región metropolitana que tenemos 1 metro cuadrado por habitante y otras que tienen 10 veces más. El tema entonces de la equidad social nos hace siempre, nosotros ponemos a Nicanor Parra, que es la tiranía de los promedios, que dice, claro, hay 2 panes, usted come 2, yo ninguno, pero en promedio ambos comen 2. Entonces, esa condición de base que es tan fuerte en temas de equidad y la inequidad que tiene la región metropolitana, y es la más inequitativa en los países de la OCDE, hace que la gobernanza cobre un valor relevante, y esta gobernanza fragmentada que tenemos, donde tenemos una región metropolitana con 52 comunas, 52 por lo tanto alcaldes electos, donde tenemos un nivel subnacional regional con intendentes designados, pero con 34 consejeros por otro lado que hacen el lado legislativo de la región electo. Y lo que empieza a pasar es cosas como lo que vemos ahí. Lo de arriba es una imagen de la población Bajos de Mena, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado, donde fundamentalmente la autarquía de los ministerios al entrar fragmentadamente en los territorios, donde tener
distintos programas públicos donde yo solo construyo vivienda, pero no me preocupo si va a venir el consultorio, a la comisaría, o yo solo hago obras de urbanización mínima, no me preocupo de colocar colectores fundamentalmente más grandes, porque eso requiere otra inversión. Esa falta de trabajo sectorial, intersectorial y de colaboración le ha pasado una cuenta a la región metropolitana por muchos años, y eso está en un punto ya que no más. La noción de isla por sobre la visión de ciudad, el tema de cómo se pone el tema de la ciudad como un ícono en términos de los últimos años, uno lo empieza a pensar más, menos territorialmente, localmente, sino como un espacio más común. Eso es un ejemplo de la cantidad en un poste, la cantidad de cámaras de televigilancia que pueden haber. Está la del Carabinero, está la de la UOCT, está la de la propia municipalidad. Entonces, la duplicidad de recursos, porque al final la gran mayoría de estos son con recursos públicos, dice, algún punto alguien se tendría que haber conectado. Fue el Sistema Nacional de Inversiones cuando el municipio ingresó el proyecto y alguien lo vio, pero nadie se preocupó que también Carabineros estaba viendo. Entonces, eso pasa todos los días. Y la publicidad por sobre la colaboración. O sea, yo tengo mi planta de ciclovía y lo construyo, pero justo el otro tenía que venir y tenía que poner justo una planta ahí y también lo tiene en su plan y lo tiene que construir. Entonces teníamos la ciclovía que iba, pero sin calores. Entonces, eso y eso les debe pasar. Nos pasó ahora con la 42K y el tema se estaba terminando hasta el nudo Los Saldes, pero entró Costanera Norte que tenía que hacer sus mitigaciones y se rompió una inversión ahí, pero se repone, te dice, claro, pero ya hay un uso de recursos. Eso es bien complejo. Entonces, el tema de equidad social y de equidad y de la distribución que tiene territorial la región metropolitana, y este tema de la gobernanza, de cómo se gobierna la ciudad, quiénes son los actores que lo hacen, pusieron una condición de base bien fuerte en la elaboración de esta estrategia. Porque la ciudad de Santiago es parte de otras 100 ciudades, que se llama el programa de 100 ciudades resilientes, que promueve la Fundación Rockefeller, y lo que busca es que efectivamente cómo las ciudades son capaces de adaptarse. Entonces, somos 100 ciudades, Santiago es del segundo grupo de ciudades que ingresó, y por supuesto que al estar en una red, lo que se busca es que metodológicamente trabajemos más o menos similares en las ciudades, pero lo que empieza a pasar es que efectivamente somos bien distintas, y en ese sentido hay ciertas condiciones de base que hay que ir trabajando. Entonces lo que hace la red es trabajar la resiliencia urbana, que es un concepto que sale mucho de la psicología y que fundamentalmente lo que busca es que cómo las ciudades son capaces de adaptarse, sobreponerse y sobrevivir, pero además de eso aprender de lo que les pasa, y a partir de eso pueden recuperarse rápidamente y efectivamente estar adaptándose con mayor preparación. Y ahí se hacen dos distinciones. En general, uno asocia más el tema de resiliencia a los impactos que reciben las ciudades asociados a amenazas naturales, bueno, y los incendios antrópicos, muchos de ellos, pero fundamentalmente a riesgos, desastres. Y efectivamente fue una de las por las cuales además la ciudad de Santiago fue elegida. O sea, compitieron muchas ciudades, pero su condición de multiamenaza, terremoto, incendio, deslizamiento, o sea, era como, ¿cómo no iba a estar? O sea, era muy interesante en términos de esto. Y eso, claro, tiene todo lo que les decía, además sequía a propósito de todo lo que es cambio climático, pero tiene una dimensión bien interesante que lo tiene y que tiene que ver con cómo también las ciudades son capaces de enfrentar y adaptarse a las tensiones estructurales que tienen, que le llaman estrés crónico, y que efectivamente si uno mira las encuestas de todos los años, se vienen haciendo encuestas hace 5 años en la región metropolitana, encuesta estadísticamente confiable. Me saqué su micrófono. Lo que vemos es que los temas que yo les planteo ahí, movilidad, seguridad, medio ambiente y equidad, salen siempre como los problemas que declaran los ciudadanos, y si uno hiciera la encuesta aquí, seguramente ustedes decían, bueno, los temas de residuos, la contaminación del aire, la congestión. En términos de movilidad sale mucho como congestión o como mal acceso al transporte público, el tema de la movilidad bicicleta, el tema de las veredas, el tema de seguridad, mucho el tema de la percepción de seguridad, menos el tema de delito. Cuando uno compara la red de otras 100 ciudades, hay muchos trabajando en violencia urbana, en terrorismo y todo. Cuando uno mira la región metropolitana de Santiago, claro, el tema tiene que ver con otro tipo de delitos, pero aquí hay mucho de prevención psicosocial y prevención situacional, o sea, la percepción del espacio público deteriorado,
el tema de la riña en la calle, el consumo de droga, ese tipo, y eso es muy fuerte. Y el tema de la equidad social surge fuertemente. Entonces, en general, cuando uno en parte y enfrenta la estructuración de esta estrategia, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos de esto que esto sea más bien, más que un fin en sí mismo, que abra un nuevo plazo de reflexión y pueda integrar efectivamente la mirada de distintos actores que son parte de este territorio y que tenían mucho que decir, mucho que han trabajado por muchos años y que no había habido una instancia donde nos permitiera efectivamente el sector público, privado, académico y sociedad civil interactuar en una estrategia común. Apostando a eso, me fui para atrás, lo que hicimos, un esfuerzo de hacer un proceso participativo que se alejaba un poco más de la metodología, más de la Fundación Rockefeller respecto de cómo se estructuraban estas estrategias. Y lo que buscamos fue, además, porque con recursos más limitados, poder optimizar esos recursos y incorporar al mundo académico, y ahí fue muy interesante, yo creo que ha sido uno de los aprendizajes más interesantes que tuvo la región, y que fue que le pedimos a distintos expertos académicos de distintas universidades poder hacer una profundización específica en temas. Entonces, en lugar de nosotros gastar la plata en consultores que venían de no estudiar el cambio climático o el tema de los terremotos, empezamos a ver que la cantidad de académicos, más la mayoría formados afuera, que están desarrollando investigación por años en Chile, y le pedimos que la acotara a la región metropolitana, fue súper interesante. El tema de terremotos, el tema de agua, el tema de cambio climático, el tema de seguridad propiamente tal, el tema de innovación y competitividad, fueron los temas que pedimos profundizar, y ahí trabajamos con SIGIDEN, que es un consorcio de universidades, CEDEU en temas de movilidad, con la Universidad de Chile en tema de sismo, con la Universidad Alberto Hurtado en tema de seguridad urbana, y con la Universidad del Desarrollo en todo lo que tenía que ver con innovación. A partir de eso, salió un trabajo súper interesante que insumó la estrategia, pero en sí mismo se constituyó como un trabajo con publicación, que también va a ser como cuando uno hace película, la secuela va a tener un libro específico en eso. Por otro lado, el tema comunitario. Lo que uno ve, y además del sector público está lleno de estrategias, de política, de todo, la sobreintervención de los espacios comunitarios. Entonces, que al final son los mismos territorios, son los mismos municipios, son las mismas juntas de vecinos, entonces uno va a hablar de sostenibilidad, después va a ver, venía con resiliencia, que además había que explicar qué era resiliencia, que ya era más, y después el plan de infraestructura, y después que había que hacer el PLADECO. Entonces, al final, lo que tratamos de ver, y cuando uno pregunta, y se han hecho miles de cabildos, ¿cuál es el principal problema de Peñalolén? La seguridad. ¿Cuál es el principal problema de La Pintana? Ya, los residuos. Entonces, al final no era muy distinto. Entonces dijimos, para no volver a hacer lo mismo, ya teníamos recogido eso, definimos hacer más bien pilotos comunitarios y trabajar con la sociedad civil de los que ya venían trabajando con ellos. Entonces, en tema de residuos nos asociamos con urbanismo social y trabajamos un tema en Puente La Máquina con el río Mapocho, que ya tenemos los ejemplos. Conjunto al barrio trabajamos percepción de riesgo en todo lo que es Piedemonte, y ahora, que seguramente lo han visto estos días, ayer inauguramos nuestro piloto en Alameda con Portugal, que se llama un piloto de Alameda caminable, que estamos exportando la metodología de GEL en espacios de caminabilidad, de peatonalización, pero con ciudad emergente, que ha hecho se conoce más por los malones urbanos. Entonces, acá está la Católica, acá está Las Tarrias, entonces generalmente la gente tiene el cruce así, pero hace esto. Entonces, lo que estamos midiendo aquí, porque además viene una ciclovía nueva ahí, es cuánta gente por hora hace el copamiento ahí. Entonces, ese tipo de ejercicio, y allá hicimos un taller de riesgo de inundaciones con la consultora Pacífico, y lo que ahí hicimos también es construir el mecanismo, y la gente iba viendo cómo cuando había una inundación, con las precipitaciones y con un mapa ahí, súper artesanal, ver efectivamente cómo uno puede tener sistemas de alerta temprana en su propia comunidad, en la propia casa, si ve que cómo está cambiando el clima. Bueno, ese tipo de cosas nos permitió también abordar el tema comunitario y abordar más bien los aprendizajes con ellos, más que empezar a hacer talleres desde cero. El sector público, por supuesto, que insumó con todos los distintos niveles. Trabajamos también con consultora. La plataforma de Rockefeller tiene unos partners estratégicos que son distintas consultoras en el mundo, universidades y todo, que ponen a disposición de las ciudades pro bono. Entonces son consultorías chiquititas, pero que si uno hace los términos de referencia bien específicos puede trabajar. Trabajamos con ARUP, que nos hace acompañamiento metodológico, con M. Sanyan en todo lo que fue intermodalidad,
con Veolia en todo lo que fue residuo y todo lo que es planta, y todo el tema de todo lo que tenía que ver con, era fundamentalmente ahí, es cómo efectivamente tenemos nosotros hoy día una cantidad de rellenos sanitarios que, dado la proyección de crecimiento de la población, van a ser totalmente insuficientes. Entonces, cómo uno ponía incorporación de tecnología con incineración u otro tipo de tecnología que se diera. Y con RMS, que son expertos en modelamiento de todo lo que es terremoto y ese tipo de cosas. Después, otro socio bien interesante fue el sector privado. Yo no sé si ustedes conocen, pero existen una red de empresas por la resiliencia, que son empresas que efectivamente necesitan recuperarse rápidamente cuando hay una falla de servicio. Y ahí tenemos la telefonía, el gas, las autopistas, Transpan, electricidad y agua. Y a partir de eso también es aprendizaje. Ellos llevan 2 años constituidos y están trabajando también con la palabra mágica, la colaboración, cómo ellos también se necesitan en un tema de emergencia. O sea, para que tenga autonomía de 9 horas la antena telefónica necesita petróleo. Entonces ahí está COPEC, me dice cómo yo aseguro el abastecimiento en esto. Entonces también estamos trabajando con ellos para poder aportarme. Sin duda ese es un trabajo que está recién iniciando y es parte de esto. Y lo otro que tiene que ver con todo un público, que fue la constitución de un consejo público-privado, donde tuvimos distintos actores que mensualmente participaron en nuestro consejo con un tema específico, y ahí fuimos trabajando con casos y a partir de eso generando aprendizaje y ciertas recomendaciones que fueron todas incorporadas acá en la estrategia. Y a partir de eso, además se hizo toda una revisión bibliográfica, como les decía, no partiendo de cero, sino incorporando todos los documentos vigentes, además que la región metropolitana se acaba de incorporar en el mes de octubre, hace 40 también, en todo lo que es el tema de la Alianza por Cambio Climático, y además una revisión del benchmark de las 22 ciudades que ya habían lanzado su estrategia de resiliencia y que en general tenían temáticas muy comunes a nosotros, en temas de equidad social, en temas de residuos, en temas de cambio climático, de agua. No somos muy distintos todos. A partir de eso se definieron 6 pilares que, si bien se trabajan temáticamente, se fueron integrando también, entonces hay mucho de uno en el otro, entonces hay cosas que van transversal. Y se puso como un tema de transversalidad completa el tema de la gobernanza. Y la gobernanza fundamentalmente, porque como lo vamos a ver después, la gobernanza cruza todo. Si uno mira la movilidad, esta falta de autoridad metropolitana del transporte es un tema que es para la ciudad súper necesario totalmente. Hoy día vincular la empresa de trenes, de metro, el transporte público. Tenemos un ministro nacional que está preocupado el 80% del transporte de Santiago. Entonces, la capacidad de poder articular inversión en ese sentido, o sea, tenemos un tren Rancagua Express que nunca se coordinó con una estación de metro, entonces, o sea, eso pasa hoy día. Entonces, hay temas que necesariamente van a requerir una autoridad metropolitana. El tema de residuos, los residuos domiciliarios los sacan los municipios, más o menos eficientes dependiendo de los recursos de los municipios, pero lo más grave acá tiene que ver con los residuos sólidos. Hay más de hoy día 77 microbasurales en la región metropolitana. Eso es muy difícil que se haga uno a uno, o sea, eso requiere un nivel más agregado, más regional, más subnacional, que permita mirarlo. Entonces, lo que identifica la gobernanza en cada uno de los temas son esos temas que efectivamente no es posible o no tiene sentido desde un punto de vista de eficiencia, un tipo de vista también de economía, poder hacerlo a cada uno de los 52 municipios, sino que tiene sentido hacerlo de un nivel más de ciudad. Tiene un enfoque humano, tiene un principio de ciudad participativa que buscó efectivamente que todas las visiones fueran integradas en la estrategia. Tiene esto de inteligencia territorial, reconociendo estas particularidades específicas, porque yo puedo definir políticas públicas de seguridad, todos tenemos problemas de percepción y de seguridad en la región metropolitana, pero el problema de seguridad que tiene La Pintana no es el mismo que tiene Providencia, no es el mismo que tiene Puente Alto. Y esa diferenciación en la definición de la política pública y el tipo de programa que yo hago para que no sea estándar para todos iguales, es necesario ponerle eso. Y el tema de promoción de la derecha en la ciudad, este acceso, no importa dónde yo viva, al mismo estándar de bienes públicos. En ese sentido, la estrategia lo que tiene, se lanza esto el martes, tiene 6 pilares, 21 programas interrelacionados, o sea, 21 objetivos y 75 programas. Lo que busca la estrategia es que la estructura del financiamiento que tiene Rockefeller es una estructura que hace que
la estrategia se lanza en la fase 2 de 3 que financia. Y se lanza específicamente en la fase 2 porque lo que busca es que sea una estrategia operacionalizable. Efectivamente lo que busca es que estos 75 programas uno los pueda concretar en un periodo específico. Hay unos de largo plazo, pero que necesariamente tienen que empezar. Y eso hace que en cada uno de los 6 pilares hayan medidas concretas y acciones concretas de lo cual se va a trabajar. Por ejemplo, que ahora me voy a meter más en el pilar 5, pero en todo lo que tiene que ver con cambio climático, lo que tenemos hoy día es que definitivamente el cambio climático llegó para quedarse. O sea, cada vez Santiago va a tener mayores temperaturas, lluvias más intensas en corto periodo, vamos a tener además que el tema de la isoterma donde nevaba hoy día llueve, eso provoca efectivamente que haya más deslizamiento en tema de quebrada y por lo tanto más propensión a tener episodios de deslizamiento, remociones en masa, por el tema de las lluvias intensas, las inundaciones, la dependencia que tenemos además de un punto de vista del agua respecto a la turbiedad, el tema de todo lo que tiene que ver con el embalse del yeso. Por otro lado tenemos una dimensión que tiene que ver en el manejo de cuenca y todo lo que tiene que ver con zonas de la región metropolitana que están con sequía declarada. Entonces ahí hay un tema que es bien transversal a todo y que está recogido y donde hay una deuda bien importante en términos de que cada vez que, por ejemplo, hay una emergencia, la disponibilidad de datos que hay son múltiples, hay mucho dato, lo que hay menos es gestión de esa información de ese dato y tampoco hay un ente central público-privado que permita gestionar ese conocimiento. Entonces, el que tiene que tomar decisiones, la autoridad, todo, siempre tiene que estar construyendo a pulso y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que va a plantear esto y que lo estamos buscando hacer con el mundo académico, con el mundo privado. Uno de los grandes temas es un plan de trabajo público-privado y estamos trabajando fuertemente en proyectos de interés público donde tienen efectivamente una alianza con el sector privado, no solamente por RCE, sino porque también porque hay un fuerte trabajo intersectorial que hacer, distintas voluntades. Uno decía, ¿por qué el basural del río Mapocho, cuando viene al aeropuerto, lleva 30 años en el mismo lugar y todos pasamos por ahí y no hay una indolencia como ciudad y dice, ¿por qué eso no se supera? Por falta de articulación, interés de todos han estado metidos. Entonces dice, ¿cómo uno logra problemas de ese tipo? Es imposible que los resuelva solo el sector público. Entonces uno dice, ¿cómo hace estas interacciones con un problema de interés público? Y busca la congruencia y la sinergia con distintos actores para superar problemáticas de ese tipo. Eso hoy día se está avanzando en lo que llamamos un convenio más específico, que son los convenios de programación, pero que estamos avanzando con SOFOF, y estamos aplicando varios proyectos más específicos que está iniciando. Vamos a hacer el Santiago más B, así como hay Río más B y Medellín más B, ambos, bueno, va a estar el encargado de resiliencia de Medellín ahora viene también en nuestro lanzamiento. Es como efectivamente poder promover este proceso de construcción de resiliencia en este tipos de empresa y cómo también su impacto social y ambiental ayudan también a la resiliencia de la ciudad. Esto es parte de lo que viene ahora y que vamos a impulsar. Esto es bien interesante, que el plan de continuidad de negocio de las pymes cuando hay desastre y emergencia, efectivamente cómo les permiten recuperarse rápidamente. Lo vimos ahora cuando se salió el río Mapocho y afectó a un tipo de comercio. Ustedes no se imaginan la cantidad de encuestas que tuvieron que ir a hacerle de Cercotec, de todos los distintos municipios, lo que se demoró en tener un catastro, el poder dimensionar el lucro cesante, el daño. O sea, eso ha sido muy complejo. Ahí nos vamos a hacer un trabajo también con SECRO, con las empresas, para partir. Todo lo que tiene que ver con el aseguramiento colectivo, la ciudad y el país, a diferencia de otros países y de otras ciudades, no trabaja con seguro. Entonces, cada vez que hay un desastre en Chile, un terremoto, esto y lo que decía la estadística, que cada 8 horas, o sea, cada 8 días pasa algo en Chile, un volcán, un desastre, todo. Entonces, la gente es bien resiliente y se todo. Pero tiene, claro, pero cada vez que hay eso, lo que hace uno es que reorganiza el presupuesto. Entonces, no es que tengamos un fondo específico para emergencia, ni una provisión exacta, sino que hago ajuste presupuestario y ahora, por ejemplo, el tema de los incendios, a todos los gobiernos regionales ya nos sacaron el 5% del presupuesto y se hizo un fondo y se pagó. Pero el tema de avanzar en cómo tenemos seguros de ciudad, cómo tenemos catastros de infraestructura crítica, que yo hoy día sé, por ejemplo, si se salió el Mapocho, para dimensionar cuánto costó eso, al otro día hay un titular en el diario y dice le costó $10 millones a la ciudad, pero tú empiezas a decir, ya, ¿cómo sacó el dato?
no tiene cómo sacar el dato porque no es que esté mapeada toda la infraestructura crítica, yo sé cuánto cuesta el hospital, cuánto cuesta el alcantarillado, cuánto está, todo eso dimensionado, cuánto cuesta el privado, ese mapeo. Después tener seguros asociados ahí que me permitan efectivamente actuar y no tener que echar mano a los recursos que yo tengo para programas de deporte, desarrollo regional, programas, no sé, movilidad. Ese tipo de tema es un tema que vamos a empezar a explorar. Hay empresas aseguradoras, el Banco Mundial va a hacer un piloto con nosotros ahora para mirar, más bien ellos hacen como la intermediación, efectivamente mirar cómo miramos seguros para la ciudad como ciudad, pero cómo uno avanza también con el propio tejido empresarial más pequeño, que finalmente el que más le cuesta recuperarse porque tiene menos espalda y que los capitales son más pequeños. Ese es uno de los temas que vamos a empezar a explorar, otras ciudades ya lo están haciendo, vamos a hacer un piloto con Ciudad de México, Medellín y nosotros, y esos de los temas. Pues para no pasarme el tiempo, los quiero dejar invitados, el martes se lanza esta estrategia de resiliencia, viene el presidente de la Ciencia Resiliente, Michael Berkovich, va a dar un tema y vamos a hablar de los desafíos, pero lo más interesante, sin duda, van a ser los pilares, no están los 6 pilares, vamos a trabajar el tema movilidad, medio ambiente, riesgo y seguridad, y ahí se van a poder mostrar el trabajo de los académicos que hicieron los estudios, van a hacer el tema de los pilotos comunitarios como se hicieron y además vamos aquí a tener un invitado de la sociedad civil que pueda efectivamente mirar esto y poder tener ahí un conversatorio. Están todos cordialmente invitados, es un seminario abierto, eso es. Es en el Crown Plaza, a las 9 de la mañana, no sé si dice por ahí. Sí. 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 Ya, es el próximo martes. Buenísimo, muchísimas gracias.